Buenas compañeros, compañeras. En esta nueva sesión vamos a hablar de las revoluciones frustradas de los años 60 y para eso me voy a permitir compartirles la pantalla para iniciar un tema que viene en la misma línea o en correspondencia de los eventos que habíamos logrado estudiar en las anteriores clases, sobre todo a partir de lo que va sucediendo después de la Segunda Guerra Mundial. Así que voy a permitir compartir pantalla. Bien, como ustedes pueden mirar en sus pantallas, sobre todo la década del 60 es una década de transformaciones profundas en el mundo. Después de esta lógica de instauración, digamos, o en el marco, en el contexto de la aplicación de las políticas keynesianas, de los estados de bienestar, de los que ya hemos hablado, pero también de esta consolidación del modelo, la consolidación del imperialismo en el mundo conducido y dirigido también por los Estados Unidos y además en el mismo contexto de Guerra Fría del que ya hemos también charlado. El año de 1968 en particular es un año en el que hay varios sucesos que nos permiten leer esta nueva realidad. Sobre todo, quisiera plantearles una tesis fundamental que entre líneas el libro o el texto propone o describe. Y es básicamente que asistimos a un momento de crecimiento de esto que se llamó la nueva izquierda o The New Left. Esta nueva izquierda es una izquierda que reemplaza la manera tradicional de los partidos revolucionarios. Recuerden ustedes, sobre todo desde la revolución bolchevique hacia acá. Es decir, la lógica de los partidos es una lógica que se disemina a través de luchas que no necesariamente comienzan a confrontar la estructura económica del sistema, sino que más bien están en función de otros elementos que van atomizando efectivamente la lucha. Este movimiento de izquierda al que se le considera un movimiento devenido de la intelectualidad es sobre todo nace en las universidades norteamericanas y se va expandiendo también con algunas corrientes ideológicas políticas en el resto de Europa. Son movimientos, ¿no? Hay, digamos, yo dividiría esa visión de la nueva izquierda, ¿no? En movimientos ecologistas, movimientos feministas, movimientos antiguerra, sobre todo en consideración lo que estaba sucediendo en Vietnam, movimientos a favor del desarme nuclear, por ejemplo. Entonces, son movimientos dispersos, atomizados en la sociedad que tienen diferentes matices, ¿no? Uno de los más importantes y representativos, diría yo, es la lucha por los derechos civiles, tanto desde el lado de movimientos afrodescendientes, pero también desde el lado de una propuesta sobre todo liberal, de la conformación de un movimiento de mujeres, un movimiento, digamos así, en primera instancia feminista. Luego también creo que esta nueva izquierda va a ser confrontada, pero lamentablemente por un margen de movimientos mucho más radicales, ¿no? Que también parten de estos escenarios universitarios, como les menciono a ustedes. Y esta izquierda más radical rápidamente desaparece, ¿no? Su contundencia no fue lo que se hubiera esperado para combatir esta diseminación
de luchas, ¿no es cierto?, que no necesariamente le apostaban por una revolución, una transformación de la sociedad, sino por llegar a algunas reformas dentro de un sistema efectivamente que para la época se había considerado como un sistema más benévolo en función de la aplicación de políticas que disminuyeran de alguna manera la tasa de ganancia en el capitalismo y que esa pueda ser redistribuida por un Estado mayormente regulador. Entonces, en esa medida, estos movimientos marginales más radicales no logran perseverar y van diluyéndose. Entonces, les mencionaba que como actores primordiales tenemos las luchas afrodescendientes por los derechos civiles, la lucha de las mujeres, pero sobre todo un actor que centralmente va a aparecer en esta época son los jóvenes, ¿no? Las revueltas estudiantiles que vamos a encontrar prácticamente en todo el mundo, ¿no? Condicionando pues su participación finalmente a estos espacios desde donde estas luchas diseminadas se habían apostado, ¿no? Y en otros casos también luchas algo más consecuentes, ¿no? Por ejemplo, la lucha parisina de mayo del 68, que en una primera instancia tuvo una coincidencia muy fuerte con los sindicatos automovilísticos franceses, ¿no? Que hubiera sido importante efectivamente que esa alianza pudiera avanzar y lamentablemente no fue así, ¿no? Sino que esta lucha por demandas gremialistas se instaló en este, diríamos, representativo mayo del 68. ¿Qué otros eventos están acompañando en este año? Sobre todo la masacre de My Lai, la primavera de Praga. Voy únicamente a mencionar porque esos son eventos que los voy a desarrollar más adelante. Muere asesinado también Martin Luther King, ¿no? Y se atentó contra la vida de un estudiante en Berlín, un líder estudiantil que también había organizado una revuelta en función de mejores condiciones para los estudiantes en Alemania. Y, por supuesto, un evento que no podemos dejar de nombrar es la revuelta estudiantil de París de 1968, de lo cual tenemos un montón de referencias, tanto bibliográficas, cinematográficas, literarias, etcétera, para entender qué significó este estallido del mayo del 68. También en este mismo año, ¿no es cierto?, observamos el asesinato de Robert Kennedy, ¿no? Las tropas del Pacto de Varsovia aplastando a las tropas en Checoslovaquia, ¿no? Y toda esa apuesta movilizatoria que los checos en función de las reformas habían logrado realizar. La expulsión del Partido Comunista de Luis Shaoqui. En México se produce también la matanza de Tlatelolco, matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, y el ascenso de Richard Nixon, ¿no es cierto?, en las elecciones norteamericanas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial se había hecho en nombre de la democracia, la liberación de los pueblos, ligadas a las mejores sociales y a los estados de bienestar. La insatisfacción, sobre todo en los jóvenes, se manifestó en movimientos de protesta que carecían de proyectos que finalmente pudieran lograr topar esta estructura a la que hacía referencia, ¿no?, hace unos minutos, es decir, a la estructura del capitalismo, ¿no? Entonces, estos movimientos se habían desarrollado con mucha fuerza, ¿no? Y acompañado de estos movimientos, también un crecimiento de lo que llamamos la liberación sexual, un movimiento contracultural, no solo de liberación sexual, sino también un movimiento contracultural que se gesta en las artes en general, en la cultura en general. Me refiero a la música, me refiero al cine, me refiero a la literatura, por ejemplo, del cual nos habla también el texto, ¿no?
Y en ese contexto sí es importante también marcar lo que había sucedido en los años 50, sobre todo en Estados Unidos, que habían sido años de mucho conservadurismo, ¿no? Eso significaba años de insatisfacción, de mansedumbre. Ustedes tienen la iconografía de las mujeres en Estados Unidos, no sé, estando en la casa, atendiendo a los hijos, buscando esta forma de vivir que estaba muy ligado al statu quo, ¿no? Y básicamente en esta forma de construcción de estados de bienestar también se hace una apuesta por las condiciones de la clase popular, de los sectores populares, para que sean más dignas, ¿no? Los salarios aumentan, hay un desarrollo urbanístico impresionante, crecimiento de escuelas, crecimiento de carreteras, ¿no? Y esta parte que menciona el texto es bien interesante, esta tesis de Herbert Marcuse en función de lo que plantearía como el hombre unidimensional, y es básicamente una lectura de estas formas de control social inauguradas en la segunda posguerra. ¿Qué significaría eso? Que los trabajadores debían adaptarse a un sistema que únicamente les permitiera adquirir bienes y servicios, ¿no? Y estos trabajadores de esta clase obrera no tendría otra posibilidad o ninguna posibilidad revolucionaria, sino que su única dimensión o posibilidad de desarrollo era básicamente la productividad o todo lo que estaba alrededor con la productividad. A esto se refería entonces Herbert Marcuse con el tema con esta tesis del hombre unidimensional, ¿no? Además, esta generación, esta importante generación del baby boom, recuerden ustedes que habíamos hablado en la clase del tercer mundo, cómo después de la Segunda Guerra Mundial los índices de mortalidad en el tercer mundo, en los continentes más pobres o de dependencia capitalista, comienzan a disminuir gracias al aparecimiento de los antibióticos y el desarrollo en general de la industria que permitía evitar unas muertes, por supuesto que podían evitarse de manera muy fácil. Esta generación entonces del baby boom comienza a desarrollarse en este mercado de consumo, en este importante mercado de consumo, ¿no? Y comienza a endeudarse a través de hipotecas, casas, automóviles, el crédito, digamos, el desarrollo o la expansión del capital financiero permite dar a luz o mirar esto que significaría el dinero plástico, ¿no? Las tarjetas de crédito aparecen y eso hace que esta idea del consumo pueda acentuarse, generar clases medias, nutridas, sobre todo en Europa, ¿no es cierto? Y haya una nueva conciencia respecto a la necesidad de preocuparse por los hijos y la familia. Este contexto de los 50, básicamente de una familia feliz, de una mujer trabajando en casa, de una mujer seriamente puesta en cuestión en la década del 60, gracias también a estos avances de la medicina, como ya les había contado, sobre todo la píldora anticonceptiva, ¿no? Esta revolución sexual estuvo acompañada básicamente de este desarrollo de la investigación, este desarrollo de la medicina, ¿no? Otro elemento que permitió que los años 50 sean cuestionados es también el aparecimiento de la televisión como medio de transferencia de ideología. También esta ideologización de las masas se hace a través de este vínculo, ¿no? Como instrumento, además de publicidad, para ir acrecentando esta sociedad de masas dedicadas al consumo, ¿no? Entonces, la televisión tuvo estos dos objetivos, como instrumento de publicidad y como vehículo para difundir pautas de conducta y de transformación, ¿no? Esta televisión o este instrumento, esta herramienta había hecho que las familias se encierren mucho en los hogares, ¿no es cierto?
y que cuestionen, no que cuestionen, sino que más bien se rompa la sociabilidad que se tenía de manera general, por ejemplo, que la gente vaya a los parques, que la gente vaya a las plazas. Esto está sucediendo a nivel general en todo el mundo, ¿no? Entonces es una fractura de esa, diríamos, de esa conformación del tejido social de la clase trabajadora, que se reunía generalmente en espacios públicos o en espacios abiertos. La televisión permite que ese núcleo social, ese tejido social, se reduzca a su unidad más pequeña, que sería la familia, e impida también ese proceso de sociabilidad, ¿no es cierto? También las transmisiones satelitales contribuyen a crear una conciencia política, ¿no? A través de mayor, digamos, transferencia de información, o esto que llamamos también las sociedades de la información. Yo diría más particularmente la sociedad de los datos, ¿no? No tanto de la información, porque la información es una construcción más elaborada, más reflexiva, pero sí es una sociedad, por supuesto, en que se tiene mucho más datos y que nos permitimos arribar a noticias mucho más temprano, ¿no? De lo que sucedía antes de la Segunda Guerra Mundial. Como les había dicho, aparecen las tarjetas de crédito. Por ejemplo, la tarjeta Diners aparece en 1949, 1950. Aparece en la tarjeta American Express, la tarjeta Visa hacia la década de los 70, ciertos negocios muy productivos alrededor de la expansión del capital financiero, ¿no? Les había hablado de una ampliación, de un fortalecimiento de la clase media, pero también de un aumento de la práctica religiosa, ¿no? En resumen, podríamos decir que los años 50 eran años de conformismo social y aceptación de los discursos que venían tanto del gobierno como de la familia o de la religión, ¿no? Básicamente la estructura de la familia es una estructura, sobre todo en los años 50, que reproduce la misma estructura orgánica de las clases sociales y la misma jerarquía de las clases sociales, ¿no? De esta sociedad fragmentada y dividida. Eso quería decir, o quiere decir hasta hoy, sumisión de la esposa y de los hijos al padre de familia, proveedor, productor, ¿no? Digamos, recuerdan que habíamos hablado nosotros de Estados Unidos cuando estaba empezando a configurarse como una nación que estaba liderando el imperialismo, las políticas imperialistas en el mundo. Habíamos dicho que había crecido a través de la autarquía, es una economía muy productiva, no necesitaba el intercambio, lo que hacía era empréstitos, colocándose como el primer deudor del mundo, ¿no? Y esto provocaba también secuelas profundas, hechos y secuelas profundas de racismo, ¿no? Y actitudes reprimidas alrededor del sexo. Y esto quizá es un antecedente importante para entender lo que va a suceder a lo largo de los años 60, ¿no? Y aquí particularizamos, en los años 60, entonces, la lucha por los derechos civiles de afrodescendientes crece muchísimo, ¿no? El feminismo, la liberación sexual, los estudiantes universitarios, quienes comenzaron esta etapa de cambios, ¿no? ¿Por qué se producen estas revueltas estudiantiles en el mundo? Bueno, como ustedes saben, también después de la Primera Guerra Mundial, la educación superior había crecido también. Esto no estaba pasando en los países del primer mundo, del tercer mundo. Únicamente esta posibilidad de acceso a la educación del tercer nivel se brindaba en los países metropolitanos. Muchos de los estudiantes que se formaban en el tercer nivel tenían que viajar de los países otrora colonizados hacia las metrópolis. Pero avanzado, digamos, el tiempo, también comienzan a aparecer los centros de estudio superior con mucho más oferta, ¿no? En el acceso de los estudiantes, diversificando las carreras, por ejemplo, y eso permitió ya no una élite, ¿no? Que
estudiara en el tercer nivel en los países que fueron colonias, sino que más bien se reprodujo y se amplió la oferta académica, sobre todo universitaria, ¿no? Eso hizo que la educación se masifique, ¿no es cierto? Y también que la frustración de esa masificación, quizá no planificada, haga que el estudiante pueda responder también a determinadas condiciones de insatisfacción o de frustración. Esta lucha de los derechos civiles también está conectada por la oposición a la guerra de Vietnam. Recuerden ustedes que habíamos dicho, cuando hablábamos de la Guerra Fría, que la guerra de Vietnam también se ganó en términos de opiniones públicas, es decir, había una opinión generalizada de la desigualdad del combate del ejército norteamericano, un ejército imperialista, por supuesto, contra la fuerza de un país colonizado, pero que al final pudo derrotar y vencer al ejército norteamericano. Eso aplastó, ¿no?, en términos de opinión pública al imperialismo en función particular de la guerra de Vietnam, y muchas de las luchas que se gestan en estos años son luchas también por la desocupación de los Estados Unidos en Vietnam, ¿no es cierto? Entonces, lo que aparece aquí es procesos asamblearios de los estudiantes, ¿no? Desde, digamos, los años 60 en adelante, una lógica asamblearia, lógica abierta de asambleas en universidades de Norteamérica, en universidades europeas se comienzan a gestar, ¿no? Les decía yo que esta nueva izquierda nace a partir de esta lógica entonces asamblearia en las universidades, sobre todo de un grupo político denominado Students for a Democratic Society, ¿no? Estudiantes para una sociedad democrática, ¿no?, que se habían manifestado también en Washington, ¿no? El punto más alto, digamos, de esta agrupación estudiantil llega hacia 1967, ¿no?, en que particularmente llega esta nueva izquierda que mezclaba elementos del marxismo, elementos anarquistas, elementos libertarios, que no querían precisamente la revolución, como les había mencionado, pero sí que tenían una oposición al papel de los Estados Unidos en la Guerra Fría, pero también tenían una oposición al comunismo, habría que decir, ¿no? Lo mismo o el correlato de estos eventos está sucediendo en Alemania, en Europa en general, ¿no? Les había dicho que el estudiante Rudi Dutschke también había asesinado, ¿no?, en Berlín por negarse a prestar, bueno, se le niega más bien como antecedente el ingreso a la universidad y más bien quiere ser o quieren reclutarlo para el servicio militar, ¿no? Por ejemplo, Dutschke rechazaba asimismo el capitalismo, el fascismo, el comunismo, es decir, era un militante que no podía encontrar, digamos, un relato en los procesos revolucionarios que se habían encontrado hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se proponía más o menos desde estos sectores y desde estos grupos una tercera vía de emancipación social, es decir, todo este proceso de contracultura que se gesta, también vinculado con los procesos de liberación nacional, ¿ya? Pero distaba mucho de un proyecto revolucionario, ¿no? Entonces son proyectos, movimientos que surgen en toda Europa, ¿no? Y que atacaban, que cuestionaban también el sistema de enseñanza, ¿no?, y el sistema capitalista. Lo mismo que está sucediendo en Alemania, como son como los actos o los eventos más representativos, sucedía también en Francia, ¿no? Aquí el líder de este movimiento, de esta revuelta del 68, Daniel Cohn-Bendit, luchó también contra la ley Fouchet,
la ley Fouchet fue una ley que intentó restringir el acceso a la universidad y eso precisamente provoca las demandas de los universitarios parisinos, ¿no? Que además llegan a saber del asesinato de Dutschke en Berlín, ¿no? Y también de la oposición que grupos de extrema derecha hacían en ese proceso, ¿no? Eso implicó que los estudiantes del mayo del 68 cierren o se tomen la Universidad de Nanterre, ¿no? Y luego sean llamados a un comité disciplinario, ¿no? Y a la policía también, para que evite choques los estudiantes que estaban en defensa de estos estudiantes que también son llamados a un comité disciplinario, pero también para desalojar de la Universidad de Nanterre, la universidad que se había tomado, ¿no? Y obviamente lo que provocaron era un desalojo de los estudiantes y esto pues indignó, por supuesto, al movimiento estudiantil y sería el detonante de lo que significó la revolución, la rebelión, diríamos así, de mayo del 68, ¿no? Entonces esa indignación, esa rabia, esa ira se convirtió en una lucha, ¿no? Cuerpo a cuerpo muy fuerte contra la policía, ¿no? ¿Qué, eh, cómo entender, ¿no es cierto?, el avance, el movimiento, cómo entender esta lucha del mayo del 68, que fue además muy productiva en función de productiva diría yo en función de las demandas que tenían, pero también productiva en función de que es una ebullición, ¿no?, de la creatividad, de formas de protesta distintas, pero lamentablemente formas de protesta que no logran conseguir un mayor o mejor resultado de este sujeto estudiantil. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, no es un momento revolucionario. Si no se logra la revolución, se permite una forma de insurgencia, una forma de rebelión, ¿no? Lo que desata procesos de huelga en los estudiantes, pero que aunque desata procesos de huelga, sus condiciones a largo plazo no se transforman, ¿no? Lo más interesante quizá de mayo del 68 es que los sindicatos también llaman a huelga conjuntamente con los estudiantes, ¿no? Decir, para luchar contra la represión policial. Y bueno, cabe mencionar esto porque para que ustedes puedan hacer una analogía entre lo que sucedió en el año, en la década del 60, particularmente en el año 68, con lo que está pasando ahora, ¿no? Con el recrudecimiento del aparato de represión y las muestras de dignidad del pueblo colombiano, ¿no? Lo que está haciendo ahora, la juventud nuevamente se está movilizando contra un sistema de represión modernizado, diríamos ahora. ¿Qué quiere decir esto? Esta continuidad de los aparatos represivos que sostienen al Estado y cómo el Estado sostiene el status quo, ¿no? Esto es fundamental mencionar porque no es un elemento inédito en la historia, sino que precisamente hay momentos de crisis y este momento de crisis permite el aparecimiento de la efervescencia social, de la emergencia social, pero que también a la par el Estado va nuevamente diseñando estrategias para combatir esa emergencia social. Esto es lo que está pasando también en París, en Francia, ¿no? Pero, digamos, acompañada por una huelga de magnitudes bien importantes en función de que uno de los principales sindicatos de Francia se une al proceso, ¿no? Es básicamente el sindicato de la Renault, ¿no? Entonces los trabajadores de la Renault también se toman la fábrica de la Renault. Los estudiantes, en cambio, se toman el Teatro Nacional,
para convertirle también en un centro de reuniones, asambleas. Como yo les decía, esto, digamos, dice de un proceso, de un nuevo proceso de participación política que se va acentuando en este momento, ¿no? ¿Qué se proponía? Sobre todo el Partido Comunista hace una declaración para la apertura de negociaciones con la patronal y con el gobierno, y llamaba a los estudiantes y a los profesores también a dedicarse a la reforma, a esto que llamaban una reforma democrática de la universidad. Los estudiantes, en lugar de esta negociación, querían o intentaban precisamente una unidad con los trabajadores, ¿no? De la fábrica Renault, de esta que era la más importante, ¿no? Para que puedan tener una lucha conjunta, ¿no? Sin embargo, y sobre todo luchar contra el gobierno, enfrentar al gobierno que de alguna manera ya había estado intentando negociar condiciones, digamos, de un rango, de un nivel menor de las exigencias que tanto estudiantes como trabajadores habían impuesto, ¿no? La policía seguía desalojando a los estudiantes, reprimía duramente a los compañeros que estaban en huelga en la Renault, ¿no? Hasta que un momento esta alianza entre trabajadores y estudiantes se quiebra en función de que, digamos, en las asambleas de los estudiantes se pretendía demandas menores que no implicaban una demanda nacional, es decir, nuevamente el temor, o sea, los trabajadores se abren de los estudiantes en función de que tenían este temor de que los estudiantes negociaran demandas mucho más gremiales y no demandas nacionales, como si era el caso de los estudiantes, de los estudiantes de la universidad, ¿no? Para cerrar, compañeros, este particular tema del mayo del 68, yo diría que es bien importante tener en cuenta que esta lucha fue fecunda, fue una lucha de otras características, ¿no? De las luchas políticas que se había tenido en momentos anteriores a la Segunda Guerra Mundial, luchas quizá no tradicionales y en ese sentido bien fecundo y bien importantes. El aparecimiento mismo de un sujeto, del estudiante, es un hecho que alberga muchísima esperanza, sin embargo que tuvo un límite. ¿Ya? Y el límite, ¿por qué estuvo provocado? El límite está provocado básicamente porque no hay o que no existió, no hubo un horizonte de lucha que permitiera que esas diversas luchas pudieran juntarse, ¿ya? Es decir, no había un objetivo de cuestionar de manera estructural el sistema, sino de reformas que implicaran, ¿cierto?, unas luchas de mediano plazo sin necesidad de proponerse algo de mayor aliento. Y eso hace que también esta unidad con los trabajadores sea una unidad muy temporal, ¿no? Y que no termina en, digamos, en plantear demandas mayores a nivel nacional, ¿no? Luego, ¿qué está sucediendo? Si esto estaba sucediendo en Europa, pues digamos, en América, en el continente también estaban ocurriendo eventos que tienen relación también con el aparecimiento de los estudiantes, ¿no? Lo mismo estaba, por ejemplo, sucediendo en México. Muchas demandas alrededor de lo que sería este suceso también de mayo 68, cuando estaba de presidente Díaz Ordaz, ¿no? Díaz Ordaz, presidente de México en el año 68, temía que esas protestas reprodujeran lo que había sucedido en Francia, ¿no? Y básicamente decide incurrir en una matanza, ¿no? Cuando se reúnen los estudiantes en una plaza que era una plaza además cerrada, ¿no? Que tenía imposibilidad
de evacuar de manera inmediata y a través de una emboscada, pues también los estudiantes mueren, ¿no? Mueren en manifestación, una manifestación pacífica, ¿no? Y a través de un grupo, diríamos así, paramilitar financiado por el mismo gobierno, un grupo llamado Los Halcones, ¿no es cierto?, emboscan a los manifestantes y comienzan a asesinarlos, ¿no? Producto de ello, producto de esta actuación, hubo pues, miles de heridos y más o menos unas docenas de muertos, ¿no? Recordemos que como era una marcha pacífica, se habían apostado además familiares de los estudiantes y eso provocó no solamente una matanza del propio estudiantado, sino también de las familias y de quienes estaban apostándose precisamente en esa, en esa, en esa manifestación. Menciono estos dos elementos para tener un contexto quizá más situado en Europa, pero también un contexto propio de lo que estaba sucediendo en los 60, ¿no? En esta importante emergencia de los estudiantes, no solo ya de que accedían a la universidad, sino de estudiantes de otros niveles de la educación formal, estudiantes secundarios, me refiero, ¿no? Y esto va a suceder no solo en México, sino en el resto de países. Otro elemento que es importante mencionar es la lucha por los derechos civiles, sobre todo en Estados Unidos, que como les digo tenía esa impronta de un Estado conservador, autárquico, racista, ¿no? Y uno de los eventos que se suele recordar con mayor fuerza, ¿no? Es digamos, esta desobediencia civil en la que incurre Rosa Parks al negarse a desocupar un asiento en un bus que era prácticamente destinado para los blancos en los Estados Unidos, ¿no? Y esto provoca, digamos, esta acción, este evento, este hecho, provoca una revuelta, digamos, un comienzo de una lucha también importante por los derechos civiles, ¿no? Esto sucede hacia 1955, ¿no? Y por ello, por rehusarse a ceder el asiento del pasajero, de los pasajeros blancos, ¿no? Es arrestada. Esto va a suceder en Alabama, ¿no? Uno de los estados más racistas, y esto generó, como les comento, una lucha a nivel general, ¿no es cierto? ¿Cómo vemos nosotros este aparecimiento, esta generación de estas demandas por los derechos civiles o a través de qué agrupaciones, movimientos nosotros vemos representada esta lucha? Aquí el texto es claro en considerar dos corrientes. La primera corriente nosotros podríamos decir que era una corriente mucho más legalista, ¿no? Sobre todo conducida por Martin Luther King. Además, Martin Luther King era un pastor de las iglesias evangélicas que habían comenzado a surgir con mucha fuerza en los Estados Unidos, ¿no? Y su escuela de lucha era una escuela de lucha, digamos así, pacifista. Esta sería una corriente más legalista, más pacifista, y otra corriente mucho más radical que cuestionaba del pacifismo, y podríamos hablar, por ejemplo, de la creación del Partido de las Panteras Negras, ¿no? Que cuestionaba mucho el quehacer de esta lucha más legalista y más, qué sé yo, más pacifista, ¿no? Devenida también de una ideología vinculada con el conservadurismo, con el aparecimiento de las iglesias evangélicas. Pero esto también porque varias organizaciones también
se fueron arraigando en estos procesos pacifistas, ¿no? Ahí ustedes tienen el Congreso, por ejemplo, en esta misma línea, el Congreso de la Igualdad Racial, en sus siglas en inglés CORE, ¿no? Congress of Racial Equality. También tenemos el Comité de Acción No Violenta de los Estudiantes, es decir, que en esta misma línea del aparecimiento del sujeto, del sujeto estudiante, se crean estos comités de acción no violenta, y también la Confederación de Iglesias del Sur, dirigida por Martin Luther King, ¿no? De quienes nos estábamos refiriendo. Es bueno mencionar también que estas manifestaciones sobre todo ocurren en el sur de los Estados Unidos. O sea, mencionaba el estado de Alabama precisamente porque allí se habían enraizado estos procesos segregacionistas, una especie de apartheid de la población afrodescendiente, de la población negra, ¿no? Estos actos de protestas eran actos masivos, también valdría decir, ¿no? Que estaban también siendo estudiados, acompañados por estudiantes, trabajadores, ¿no? Y de aquí, pues, el discurso famoso de Martin Luther King, ¿no? Por supuesto, un líder carismático innegable, pero que incurrió, digamos, en esto mismo que habíamos estado cuestionando a los estudiantes, una lucha particular que no permitía conjugar o tener un horizonte de transformación real, ¿no? De esa estructura racista. El discurso es un discurso icónico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, su relación no necesariamente con, digamos, el poder blanco, instituido, enraizado en los gobiernos, en el gobierno norteamericano, en los grupos transnacionales y los grupos de poder, lo habían estado investigando. Y hacia 1968, precisamente es asesinado, dado que se convirtió eso en un líder carismático. Nosotros decimos, aunque la lucha de los derechos civiles no es una lucha, si tenemos esa crítica que trasciende la médula de la problemática, ¿no es cierto?, de que un Estado con una estructura conformada históricamente, racializada históricamente, no se podía combatir a través de esa lucha pacifista o solo con reformas. Sin embargo, aún así era peligroso de alguna manera para el sistema porque arrastraba masas y porque de alguna manera también conjugaba o albergaba o invitaba a otros sectores a unirse en esta lucha, ¿no? Y eso hizo que fuera asesinado hacia 1968, ¿no? Por James Earl, ¿no? Que además nunca aceptó la culpabilidad, pero que se sabe después ya de años que fue orquestada y organizada por esta estructura de poder blanco que era a la cual también era muy cercano en sus diálogos, en sus relaciones, Martin Luther King, ¿no? Pero esto también, como les digo, resultó en violentas protestas, en saqueos, en movilizaciones. Esta es la historia de los Estados Unidos para que lo que sucedió con George Floyd en Estados Unidos hace unos meses no nos resulte tan extraño, ¿no es cierto? No nos resulte un hecho aislado, sino que es un hecho consecuencia de este Estado imperialista, capitalista, racialista, xenófobo y en muchos casos misógino, ¿no? Luego también es importante mencionar aquí cómo la inteligencia, recuerden ustedes que les había dicho que una característica de la Guerra Fría fue el desarrollo de los aparatos de espionaje tanto en la Unión Soviética, es decir, en ambos polos, tanto en la Unión Soviética como en Norteamérica, los aparatos de inteligencia, pero también de espionaje, pero también de inteligencia, como el FBI, es decir, en estos procesos, ¿no?
hubo mucha penetración de la inteligencia norteamericana, ¿no? Y en función de ello también se permitían estos sistemáticos asesinatos, ¿no? Tampoco es coincidencia que John F. Kennedy sea asesinado en el mismo año en que es asesinado Martin Luther King, ¿no? Como les había mencionado, se crea también o se fortalece la visión de mayor radicalidad de esto que fue la expresión conocida como el Black Power, que después se convirtió en un partido de poder negro, ¿no es cierto?, liderado por Stokely Carmichael, ¿no? Luego el partido se divide en dos tendencias. Sin embargo, digamos, mientras estuvo fue un partido pues, combativo, pero que esa división también en un momento determinado acabó con dividirlos, ¿no? Pero también hubo como una, diría, especie de penetración de la inteligencia, de esto que hablábamos de los aparatos de espionaje e inteligencia que se penetró en los partidos y esto también hizo o provocó su debilidad. Una de las cosas, a diferencia del movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, era que el Black Power o los Pantera Negra impedían o rechazaban cualquier tipo de colaboración con los liberales blancos. Esto era bien importante, lo que no sucedió con Martin Luther King, ¿no? Y eso provocó finalmente su muerte. Entonces, este partido se forma, datos así que son interesantes conocer, se forma en California, ¿no? Hacia 1966, y uno de los elementos centrales que propugnaban era la defensa contra la violencia blanca y contra la policía, ¿no? A pesar de que hubo importantes avances legales, ¿no? Los métodos de control social y discriminación se mantenían, lo que hizo que estos movimientos no avanzaran mucho más de lo que habíamos mencionado, ¿no? Acompañado de estos movimientos también es importante entender lo que estaba sucediendo con este proceso de liberación sexual, es decir, con el aparecimiento del feminismo a través de la pastilla o la píldora anticonceptiva, del aparecimiento, por ejemplo, de Playboy, de este mercado de consumo que aparece concomitante con estas luchas liberales de las mujeres, ¿no? Sobre todo en función de cuestionar su rol en la familia, estas imágenes icónicas que yo les había mencionado, ¿no? No voy a hablar de este tema de lo que había sucedido en la Unión Soviética porque quisiera hacerlo más adelante en la era de Brezhnev, lo que se llamó la era de Brezhnev, ¿no? Pero sí quisiera mencionar todo lo que sucedió alrededor de esta explosión sexual, porque aparece con ello una nueva forma de ver la literatura, una nueva forma de ver la música, una nueva forma en general de ver el arte, y a esto se le denominó el nacimiento de la contracultura, ¿no? Finalmente, quienes llevan adelante esta construcción cultural, artística, son los mismos jóvenes, ¿no? En búsqueda de expresiones distintas que no estén necesariamente alienadas, ¿no? En la literatura particularmente aparece esto que se llama la generación beat, ¿no? Que básicamente representa esta cultura de la psicodelia, esta cultura de los 60, esta cultura de las drogas, este rechazo a aceptar la realidad social, ¿no? Sobre todo la realidad de Norteamérica, ¿no? De la Norteamérica contemporánea, y algunos datos que nos da el texto, por ejemplo, que son importantes anotarlos, como nueva literatura, por ejemplo, y además que gracias al mercado de consumo se expande. Por ejemplo, la literatura de Allen Ginsberg, de Jean Kerouac, de William Burroughs, de Charles Bukowski, entre otros, ¿no? También creo que es importante el aparecimiento, no sé si el aparecimiento, pero sobre todo la entronización del rock and roll como
el ritmo musical, el género musical de la protesta de los jóvenes en los años 60, ¿no es cierto? Sobre todo contraria a la ética burguesa, es decir, en este sentido, absolutamente producida, ¿no? Absolutamente importante, dado que sí cuestionaba de alguna manera este existir burgués, ¿no? Pero acompañado siempre de esta trilogía, digamos. El rock estaba acompañado de sexo y drogas. Esta era la trilogía que en este mercado de consumo aparece, ¿no? Entonces, estas revoluciones que no llegaron a ser, ¿cierto?, fueron importantes. Aparece en la música cantantes como Jimi Hendrix, ¿no? Joan Baez, Janis Joplin, Gustock, digamos. Decir, toda una encarnación contracultural que permitía el encuentro de varios géneros, ¿no es cierto? Varios géneros que cuestionaban, sí, un modo de ser burgués, pero que no pasaban de allí. La crítica mayor que podemos hacer es que todo esto fue reabsorbido por el mercado, ¿no? Creando culturas más bien, trasciende la cultura hippie, ¿no? Que también se desarrolla en la década del 60, hacia esto que llamamos lo hipster, ¿no es cierto? Que es una clase mucho más acomodada, que tiene acceso a drogas más duras, ¿no? Ya no a las drogas psicodélicas, y ahí el aparecimiento, por ejemplo, de los ácidos, ¿no? De drogas de mucha mayor dependencia, y gente que finalmente se instaló en este sector medio, y la contracultura fue finalmente absorbida. Estoy hablando de los años. Voy a llegar hasta ahí, compañeros y compañeras, porque este capítulo es un capítulo extenso, pero creo que vamos a poder revisarlo sobre todo en el último texto que vamos a desarrollar en la siguiente clase. Espero que cualquier inquietud que ustedes tengan puedan hacérmela llegar en relación a este texto, que yo entiendo que es un texto que gustan, que es de mucha aceptación de los estudiantes, porque es un texto más contemporáneo y que habla, digamos, de algunas aristas que no habíamos topado en esta asignatura. Les agradezco mucho